Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de los 5 lenguajes del perdón. Conocemos y hemos platicado previamente o hemos de alguna forma investigado, hemos escuchado el término que habla de los 5 lenguajes del amor, las 5 formas diferentes en las cuales una persona puede demostrar su amor a alguien más, que no necesariamente van a ser iguales para todos. Pues les cuento que es lo mismo con el perdón. El perdón de alguna forma puede ser una situación muy subjetiva, donde no necesariamente todos vamos a pedir perdón o identificar que necesitamos pedir perdón de la misma manera. Por lo tanto, es importante identificar y reconocer que cada uno de nosotros va a expresar el perdón de una manera diferente y que no por eso va a dejar de ser válido o va a ser menos importante, sino que simplemente son formas diferentes de reconocer que algo que se hizo está mal. Ahora bien, antes de comenzar, quiero que pienses un momento. ¿Alguna vez te ha pasado una situación como la que va a aparecer aquí en la pantalla en este momento? Estoy segura que sí, y por lo mismo vamos a empezar a indagar, como les decía previamente, en estos lenguajes y formas diferentes en las cuales podemos expresar el perdón. Eso sí, antes de comenzar, siempre para alguna forma mostrar el arrepentimiento y el perdón frente a una situación, tenemos que ser conscientes, no necesariamente porque el lenguaje o la forma de expresarlo sea diferente de la tuya, es un perdón honesto. Eso ya queda en el camino y en el punto de vista de cada quien y en la responsabilidad afectiva de cada quien de identificar si está mostrando el perdón real o es solamente una salida momentánea de la situación que está generando pues amenaza en ese momento. Lenguaje número 1, mostrar arrepentimiento. Y mostrar arrepentimiento real definitivamente es se podría decir fácil o es un camino un poquito menos complicado de mostrar arrepentimiento, pero de alguna forma, ¿cómo lo podemos identificar? Al momento de que la persona, o en este caso si tú estás haciendo una autoevaluación para reconocer tu forma de reconocer el perdón en ti, podemos mostrar sentimiento de culpabilidad, sentimientos de vergüenza, donde realmente sentimos este arrepentimiento y este peso encima de que algo que nosotros hicimos no está bien, estamos mostrando arrepentimiento. Aunque yo no me esté dirigiendo a la persona rogándole, diciendo perdóname, por favor, perdóname, no necesariamente es la única forma de pedir perdón. El perdón también puede ser mostrado cuando yo me siento avergonzada, me siento culpable. Y no solamente sentir, porque ojo, aquí es importante. Si nosotros podemos sentir cualquier millón de sentimientos, de sensaciones, de cosas limitantes donde nosotros nos sentimos mal por lo que hayamos hecho, de nada sirve y no hay un perdón real si esto no se cambia y si no se modifica. Algo importante con esto y que me recuerdo cuando era chiquita, había una persona muy cercana a mí que siempre me dijo: un perdón no es válido si no hay un cambio después. Un perdón es una promesa de no volverlo a hacer. De nada sirve que la persona se muestre arrepentida, que esté diciendo perdón constantemente si luego al minuto se repite la conducta. Yo debo expresar este arrepentimiento y ser consciente de este perdón hasta que yo sepa que estoy listo o lista para cambiar esta conducta o esta situación. Por lo tanto, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, tanto nosotros mismos, si estamos haciendo esta autoevaluación, cómo es mi forma de expresar el perdón, cómo es mi forma de modificarla y de realmente comunicarla, porque aquí estamos hablando de la forma en que lo comunicamos, nuestro lenguaje, pero también cómo nosotros lo mecanizamos dentro de nosotros mismos y cómo nosotros lo transformamos en una promesa, en una guía y en un camino de mejora, o realmente solo lo tomamos como una excusa y una salida fácil de la situación amenazante en ese momento. Mucho ojo con eso. Ahora pasamos con el punto número 2, aceptar responsabilidad. Esto es muy importante porque al momento de que nosotros aceptamos la responsabilidad de la situación es mucho más fácil reconocer en qué tenemos que cambiar y también ahí nosotros podemos dar una disculpa mucho más honesta. ¿Por qué? Porque puede ser que había una situación en la cual hubieron muchos factores en los cuales influyó el suceso negativo que sucedió al final. Puede ser que de todo eso yo solo fui culpable de una cosa, de una situación que determinó pues las miles más que se presentaron en ese momento. Entonces yo no puedo sentirme responsable o culpable de toda la situación. Yo puedo identificar que soy responsable de una cosa que generó la siguiente. Entonces, al momento de que yo expreso esta responsabilidad y que la detecto, que la comunico también, va a ser una disculpa.
mucho más honesta, mucho más consciente, que de alguna forma me hace mucho más comprometida, porque ya sé en qué fue, en lo que fallé en ese momento, y por lo tanto va a ser mucho más fácil pues de alguna forma cambiarlo, y que la persona o la situación externa se acomode a mí, que sea una situación pues un poco más saludable, donde realmente sí hay un cambio verdadero. Ahora pasamos con el punto del lenguaje del perdón número 3, restituir. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a compensar, que de alguna forma vamos a retribuir la situación negativa que se presentó de alguna forma. Pueden haber miles de maneras, incluso aquí nos podemos anclar un poco de los lenguajes del amor. Podemos pensar en los lenguajes del amor, en la forma en la cual la otra persona se siente mucho más atendida y se siente mucho más cercana a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros compensar? Pueden haber personas que puedan compensar una situación con algún detalle, puede ser que hayan personas que sustituyan esta situación negativa con acciones que las compensen. Si por ejemplo yo fui partícipe de una situación donde yo dejé de hacer algo y por lo tanto yo me sentí culpable y por lo tanto yo después recurrí a pedir perdón, puedo compensar mejorando esta ausencia de actividades o de cosas que no realicé previamente. Lo compenso realizándolo en la actualidad para que de alguna forma sea una promesa de que esta actitud o esta rutina se va a mantener. Entonces, esta parte importante es de compensar, de alguna forma traer de nuevo y que no se quede solamente en palabras e introspección personal, que igual está bien, pero también de paso pueden haber otras personas que necesiten esta parte de poder dar, de sentir que la persona se está dando cuenta de que el arrepentimiento está y que es real, no solamente por una palabra o por una sensación interna, sino por sacarlo un poquito más y que también la otra persona se pueda dar cuenta. Punto número 4. Expresar el arrepentimiento. Esta es una manera también muy importante, de alguna forma que da mucho bienestar tanto a la persona que está pidiendo el perdón como quien lo recibe, porque a veces cuando hay una situación de por medio que dañó, que distanció, que de alguna forma nos afectó en ambas vías, es siempre importante tener un poquito de más claridad, porque después de una situación así se nos pierde el horizonte, se pierde la confianza, se puede perder de alguna forma una situación valiosa que existía previamente, se pueden perder planes, ideas, imagen que yo tenía de la persona, etc. Entonces, en el momento de que nosotros expresamos de alguna forma el arrepentimiento que nosotros vamos a tener, es una manera importante de que la persona lo reconozca y que lo entienda en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a expresar este arrepentimiento de alguna forma también con esa necesidad de expresión. Podemos expresar también el plan de acción que vamos a llevar a cabo después, que no sea solo una disculpa donde la otra persona sienta como, bueno, te disculpaste, pero tengo miedo de qué va a pasar mañana, tengo miedo de que otra vez va a pasar lo mismo, que otra vez va a suceder el mismo error. No, de repente el momento de hablar y el momento de expresar va a ayudar a tener un poquito de más claridad de que tal vez yo pienso que la persona se disculpó conmigo por una situación, porque no nos extendimos más, pero al momento de que nos extendemos yo ya logro conocer sus motivaciones más internas y realmente cuáles son los arrepentimientos más claros, y es ahí donde yo puedo entender y de alguna forma también empatizar con la persona, porque es importante al momento de nosotros pedir perdón y aceptar perdón, estamos empatizando. No por eso significa que de alguna forma si yo perdono, yo acepto, no estoy aceptando nada ni estoy obligado o obligado a aceptar, pero sí puedo empatizar para que de alguna forma yo me pueda quedar más en paz conmigo, quedar más en paz con la persona, y a partir de ahí viene la decisión individual donde se decide si se continúa con la situación, con el proceso que llevó a esta necesidad de perdón. Y ahora sí, llegamos al punto número 5. Anteriormente hemos platicado acerca de diferentes formas de expresar el perdón o el arrepentimiento, ya sea de manera verbal, por acciones, por compensaciones o por maneras diferentes a las típicas o usuales que esperamos, que es un perdón escrito, platicado, donde sea un perdón muy claro, donde yo sepa que la persona se está disculpando, que yo me estoy disculpando con la persona. Eso lo hemos platicado previamente. ¿Por qué? Porque puede pasar la situación donde la persona decimos, wow, esta persona nunca se disculpó de lo que pasó, pero yo sí vi un cambio en la persona, realmente sí mejoró, de repente aceptó lo que sucedió y luego sus acciones compensaron lo que previamente se había dañado. Entonces es ahí donde vemos pues este arrepentimiento genuino. Y así es como llegamos al punto número 5, donde un lenguaje del perdón también puede ser algo muy sencillo, pero tan poderoso como pedir perdón. Así como tal, decir las palabras, te pido perdón por esto, sé que estuvo mal, me disculpo porque esto sé que no estuvo bien. Pensemos, ¿cuántas veces nosotros hemos realizado acciones o hemos hecho
algo que no está bien, algo que nos deja este remordimiento y que lo procesamos, lo aprendimos, lo entendimos en su momento, pero nunca le pedimos perdón a la persona. Nos quedamos ahí con la sensación de que, wow, de repente hubiera sido bueno haberle dicho perdón a esta persona o dirigirme a decir, es cierto, me equivoqué, me disculpas. ¿Cuántas veces ha pasado? Estoy segura que nos ha pasado muchas veces, porque es ahí como les decía, puede estar este trabajo interno donde yo me doy cuenta de lo que está mal, pero nunca pasé a la siguiente fase, ya sea de compensación, de expresión o de pedir perdón, como sería este punto número 5. Entonces también recordemos la importancia y el poder que pueden tener estas palabras tan sencillas. Puede parecer algo muy sencillo, pero es más complicado de lo que parece. Y yo sé que ustedes del otro lado de la pantalla lo saben, porque definitivamente pedir perdón no es nada fácil, requiere de mucha madurez, de mucha introspección y sobre todo de mucho compromiso, porque como les dije, no podemos limitarnos y ir pidiendo perdón si seguimos haciendo lo mismo, porque realmente no es un perdón genuino, no estamos conscientes de la responsabilidad que conlleva el uso de esta palabra. Por lo tanto, es importante que lo reconozcamos, que lo analicemos en nosotros mismos, porque definitivamente esto nos va a dar mucha paz en cada una de las decisiones que tomemos en nuestro día a día. Esto nos ayuda a ser mucho más maduros y también a tener una responsabilidad afectiva que se note, que se compense con las demás personas y sobre todo con nosotros mismos. Así que fue un gusto tenerlos el día de hoy, platicar de esto. Es muy importante que cada uno de nosotros identifique qué es lo que está adentro y sobre todo saber cómo lo expresamos. El perdón es importante, el perdón nos abre puertas y pensemos no solamente en el perdón externo. ¿Cuántas cosas en mí no he identificado? ¿De cuántas cosas no me he perdonado todavía yo? Incluso estos lenguajes pueden ser conmigo mismo. Pedirme perdón a mí misma, compensar esta situación dañina de alguna forma, expresarlo, cambiarlo, comprometerme. Así que fue un gusto verlos y nos vemos en el siguiente video.